Ya regresamos. Seguiremos calentando las noticias en el Comal. Y estamos de regreso, gracias, qué bueno que sigue bien pendiente del Comal y le agradecemos a la coordinadora de Datos México Cómo Vamos, Katia Guzmán, siempre con temas muy importantes para los comaleros y las comaleras. En esta ocasión nos va a hablar de las acciones pendientes para resolver el laberinto de la informalidad laboral en nuestro país, que la cifra es muy elevada. La informalidad que se vive en la cuestión laboral en nuestro país. Adelante, gracias por acompañarnos. No, hombre, muchas gracias por la invitación, como siempre, Cintia, un gusto saludarles. Y pues sí, primero si quieren arrancamos precisamente puntualizando cuál es la tasa de informalidad laboral, ¿no? Se tiene registro para el segundo trimestre de 2022 de este año, ronda el 51-52% la tasa de informalidad laboral. Recordarle al auditorio, ¿no?, que implica que se esté en informalidad laboral, bueno, que no se tiene certeza jurídica, no se tiene un contrato, no se tiene tampoco acceso a servicios de atención de salud, no se tienen ciertas prestaciones sociales, y además está muy relacionada con menor productividad y menores ingresos tanto a largo como a corto plazo. Entonces, eso es la informalidad laboral. Y pensando en que esto es un problema estructural del mercado laboral en México, le preguntamos a nuestro panel de expertas y expertos cuáles eran algunas ideas o posibles soluciones que se pueden implementar para precisamente resolverla o tratar al menos de reducirla. Algunas de las respuestas que recibimos fue, creo que una muy importante, es pensar que este problema, al ser estructural, no se va a resolver de un día a otro, tampoco se va a resolver de un sexenio a otro, ¿no? Se necesitan precisamente acciones interseccionales, es decir, que trasciendan administraciones y también que trasciendan niveles de gobierno, es decir, necesitamos un montón de cooperación entre el gobierno federal y los gobiernos locales, los gobiernos de las entidades federativas. Entonces, Katia, te voy a interrumpir. Ese porcentaje que nos dabas de 52% que se encuentra en la informalidad, ¿se tiene detectado edades, actividades, sexo, o solo está la estadística de lo que representa esto? No, por supuesto que tenemos más datos al respecto. Digo, ahorita no los tengo tan a la mano, pero tenemos, por ejemplo, observamos que las mujeres tienden a estar más en informalidad laboral, por ejemplo. Los sectores también en los que se incurre más en esta práctica, sobre todo son aquellos que están relacionados con servicios o con el comercio, ¿no? El sector comercial es uno de los sectores en los que se observa una tasa de laboral muy importante. Sectores como el restaurantero y el de hospedaje, ¿no? También está muy... son sectores que observan una tasa de informalidad laboral bastante alta, contra sectores que están sobre todo muy regulados, por ejemplo, la industria extractiva, que tiene que ver sobre todo con industria petrolera, tiene una menor tasa de informalidad laboral, y también el gobierno. En el sector gubernamental también existe una diferencia importante ahí hacia la baja. Katia, ¿existe algún país que haya logrado abatir la informalidad o que simplemente conviva con ella de la mejor manera? Porque yo la entiendo ahorita como un bien necesario en nuestro país, tomando en cuenta pues de que muchas veces la formalidad también hunde a algunos con negocios, ¿no? Claro, sí, este fenómeno tiene que ver mucho también con el Estado de Derecho que se vive en cada contexto, ¿no? En cada país. Por ejemplo, en nuestro vecino del norte, en Estados Unidos no se reporta informalidad laboral. No sabemos o no podemos conocer si es porque no existe, que posiblemente sí exista, pero al menos las estadísticas oficiales no las reportan, porque precisamente para los datos que se utilizan para analizar el mercado laboral tienen que ver con los puestos de trabajo registrados ante el gobierno. Entonces, vaya, ahí también entramos como en un debate o en una discrepancia incluso de conceptos, ¿no? Hablando solamente en México, algunas de las ideas
que nuestros expertos y expertas muy amablemente nos compartieron para tratar de bosquejar un plan para resolver este fenómeno o tratar de atenderlo, tiene que ver también, por ejemplo, con los incentivos, ¿no? Con los incentivos fiscales que puedan ser ofrecidos a través del gobierno federal o de gobiernos locales para que negocios en la informalidad precisamente tengan ese empujoncito que se necesita para formalizar a sus trabajadoras y trabajadores. Creo que también otra de las ideas que me parecieron absolutamente brillantes es no dejar de lado o no dejar de ver a los freelancers, ¿no? O a las personas que trabajan por cuenta propia, que sí componen un pedazo importante de la informalidad, para que precisamente existan programas en los que se puedan sumar o que puedan aportar, como una cuota voluntaria para poder ser atendidos, por ejemplo, en instituciones públicas de atención a la salud. Entonces, ese tipo de ideas creo que son bien valiosas y que es bien valioso también que las estemos discutiendo. Muy bien, pues importante que las personas que, como decía ahorita Daniel, la informalidad también se debe mucho a que la gente tiene un empleo, tiene un trabajo que quizá puede estar en la formalidad, pero se tiene que buscar otro porque ahorita con 2, 3 y apenas, ¿no? Claro. Y lo que sí es muy necesario, pues que esas personas en la informalidad pues tengan más seguridad, ¿no? Es a lo que todos aspiramos. Exactamente, y creo que también otra cosa que vale la pena reconocer es que la informalidad laboral para muchas personas también representa cierta flexibilidad, ¿no? Pensando, por ejemplo, en personas que realizan labores de cuidados dentro del hogar, ya sea niños, niñas, personas adultas mayores o personas con discapacidad, sí representa a veces esta flexibilidad que se necesita para malabarear, ¿no? Entre el trabajo de cuidados y el trabajo de mercado. Entonces, también invitar a las empresas que se pongan creativas al momento de diseñar precisamente políticas laborales o políticas empresariales que permitan o que no castiguen precisamente esta labor de cuidados. Muy bien, pues como siempre, un gusto platicar con la coordinadora de datos de México. ¿Cómo vamos? Katia Guzmán. Es un placer. No, hombre, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación.